ese futuro fue que presentamos en España, en Corporate Excellence, lo que ustedes están viendo. La interpretación de unas expectativas que muchas veces son insatisfechas. ¿Qué supone esta discusión que se tuvo apenas hace unos días en Madrid sobre Latinoamérica, sobre Iberoamérica en general? ¿Y cómo lo impacta fundamentalmente lo que todos los días vemos en los medios de comunicación social? ¿Cómo examinar con un microscopio cada una de estas cosas? Pero cómo salirse del cuadro y ver desde afuera lo que vemos en los microscopios. ¿Cómo pararse para comprender esas tendencias y sobre ellas hacer foco? En estos próximos minutos voy a focalizarme en tres cosas. Uno, el nuevo contexto. Otro, los nuevos significados de nuestras actuaciones. Pero también, si hay una reinterpretación de lo que hacemos, es porque los significados en el otro de lo que hacemos ha cambiado de lugar. ¿Qué debemos hacer frente a esa realidad en el contexto? Pero ya no lo que pasa en Guatemala, sino aquello que de Guatemala se dice y aquello que se dice fuera de Guatemala y que impacta a Guatemala. La dimensión geopolítica, particular en momentos que vive este bello país. Pero además, cómo genera juicios de valor y esos juicios de valor construyen un clúster de una opinión que se radicaliza y termina con esquinas, profundizando esas esquinas de opinión, esos blancos y negros, dejando poco espacio al gris, poco espacio al centro, solo de un lado o de otro. Titulares que impactan y que sobresalen aquellos que empiezan a definir un rol distinto para el CEO de las empresas, frente a un cambio generacional que hace un punto de inflexión cuando los temas de corrupción se hacen cada vez más cerca y que plantean no solamente en los papeles de Panamá, sino en los Paradise Papers, lo que es la actuación y que se cuestiona y que cada uno de los líderes empresariales de la región categorizan. Y lo decía Bobby estando ayer en El Salvador, es que la dinámica política está complejizando y va a seguir complejizando nuestras realidades. Es por ello que frente a esta realidad, Latinoamérica sin duda crece en su tensión. Esa tensión tiene que ver con lo que ha dicho Marta al principio del Latinobarómetro, cuando se habla de la caída de la confianza en los partidos políticos, pero en particular cuando ese bono demográfico, cuando esa fuerza millennial, cuando esa más de la mitad de las poblaciones de nuestras empresas son personas especiales, sensibles a eso que llamamos propósito, razón por la cual yo estoy aquí contigo. ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos realmente y qué implicación tiene? Porque, por supuesto, y lo decía anoche en televisión Marta Lagos y lo vuelve a plantear hoy en su reflexión, la democracia está en crisis. Sí, muchas razones las comentaba Marta de los por qué está en crisis, pero déjenme darle un ángulo adicional. ¿Quiénes están interesados en que esté en crisis y para qué? Y ese elemento quiero insertarlo en la reflexión de ustedes hoy. ¿Quiénes son socios de la desestabilización? ¿Quiénes son socios de la desinstitucionalidad? ¿Quiénes son aliados de que no haya independencia de poder? ¿Quiénes son aliados de no confiar en el otro? Aquellos que su agenda no es la nuestra, de hacer progreso y desarrollo a partir de nuestras actuaciones de empresa, y aquellos que en la oscuridad frecuentan el narcotráfico y la delincuencia organizada. Entonces, lo que se dice de lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿es real o es fake? Y ahí entra en la dimensión más compleja una de las tres reflexiones que traigo para ustedes en estos minutos.
real. ¿En qué contexto? ¿Económico, social, político? Porque sí es cierto, la democracia es diabética. Sin embargo, frente a esa realidad, comprobada no solo por Latinobarómetro en lo que dice, sino inclusive por la POP, cuando dice que en Guatemala es donde hay menos apego a la democracia, por debajo del volumen. ¿Quiénes están interesados en quitarle el valor al valor de la democracia? Aquellos que no son transparentes. Flaco favor le hacemos al repetir lo que otros con agenda distinta a la nuestra empuja el cuestionamiento al régimen donde tenemos la libertad y la fuerza. Natalia, en su presentación esta mañana, decía el origen griego de la palabra ciudadano. Y me dio mucha curiosidad saber qué soy si no soy ciudadano. Los griegos también lo explican. En la Grecia antigua había en esa población, en esa sociedad, en esa cítice, habían dos grupos bien diferenciados de personas que habitaban la Grecia antigua. Aquellos conscientes de sus derechos, de sus obligaciones, que participaban y los llamaban, como Natalia decía, ciudadanos, pero a los otros también le tenían un nombre los griegos. Eran los que solo se ocupaban de sus intereses y no les importaba lo público. Esos señores se llamaban idiots, origen de la palabra idiota. Aquellos que no se ocupan de lo público, aquellos que no participan en la actuación pública, aquellos que no hacen política. Partidismo es otra cosa, política. Ser ciudadanos responsables. Aquellos que no lo son, los griegos dicen que son idiotas. Pero me seguí investigando y dije, pero estoy seguro, porque no me lo sé, lo puse cuando estaba con mi amigo Alfonso Quiñones ahí, curioseando con mi computadora aquí viendo, y dije, no, pero tienen que tener, porque yo creo que los latinos le tienen también una interpretación, y esa me pareció como muy fuerte. Los que no participan en acción pública, para los griegos eran idiotas, pero para los latinos eran ignorantes. No lo digo yo, lo dijeron alguien de verdad bastante más sabio. Mucho, los griegos y los latinos. Búsquenlo en Google. Entonces, lo que dice mi amigo Juan Carlos Steffel tiene mucho que ver con para quién estamos trabajando cuando cuestionamos el régimen, cuando cuestionamos nuestras libertades y cuando asignamos responsabilidad al que actúa responsablemente en política. Estamos trabajando para el ocultismo del narcotráfico y la delincuencia organizada. Por eso es que miren lo que está pasando además, porque hay otro sector que se beneficia y el cambio político que está pasando en la España de todas las críticas que surgieron o en los cambios de régimen o de posibilidades en los Estados Unidos o en las elecciones que van a haber en las 14 que vienen de aquí al año que viene. Miren, portada de The Economist. Toda la maniobra para generar percepciones con respecto a nuestros comportamientos de Cataluña fueron algoritmos rusos a través de servidores y cuentas chavistas. Miren, no lo digo yo, está en los medios, está abierto, pueden ustedes compararlo. Miren cómo en el próximo proceso electoral de México está el asesor que maneja todo el tema en el socialismo del siglo XXI al lado del señor López Obrador. Miren cómo detrás hay cuestionamientos y todo esto al final se deriva en que alguien dice, no se ha demostrado, pero lo dice la Agencia Rusa de Información. Y eso que está allí en la práctica genera que, ¿cómo pensar por mí mismo si los algoritmos controlan lo que yo leo? Es que este de 60 años es un antiguo, que este no le gustan las computadoras. No, amigos y amigas, yo quiero decirle que cuando ustedes conectan con su móvil celular y escogen una noticia, la inteligencia artificial define que eso te gusta
Y si a ti te gusta, entonces tú deberías conocer a Marta, que también le gusta. Entonces Marta y tú deberían hablar de eso. Y Marta y yo creemos que el mundo gira alrededor de lo que ella y yo pienso, pero no es verdad. Pero el algoritmo me llevó para allá. Esa realidad, ¿qué es lo que implica? Implica que, claro, por supuesto, hay disculpas. Curioso, cuando venía en el avión de Madrid el lunes, todos los periódicos, que los fotografié, por eso la foto es regular zona, hablaban de que aclarando las cosas, en vez de utilizar redes sociales, el señor de Facebook usó los medios tradicionales y impresos para definir una posición. Hay una revisada interna que se está haciendo de los riesgos de no ser conscientes de los impactos. Y lo decía Vargas Llosa, la democracia se está pervirtiendo por el uso, abuso, desconocimiento de estos algoritmos en la tecnología. Creemos cosas que parecen, pero son fake. Creemos cosas que tienen que ver con que alguien decide por nosotros y ese alguien es un sistema inteligente que cuando escribimos un chat y nosotros drenamos nuestra pasión en un WhatsApp o en el Facebook, eso lo toma con una palabra clave de alguien con una intención distinta al que la escribió, la coloca en volumen de los que piensan lo mismo y los demás creen que esos son las mayorías. Eso es la dictadura de los algoritmos. Vivimos en una nueva forma de dictadura. La dictadura generada por lo que creemos que es y que viene con unas complejidades importantes y por temas de tiempo no profundizo en esa realidad. Pero fíjense lo complejo. Entonces, el fake news son proyectiles para 7 de 10 personas en el mundo. Pero en España el 77% de la población piensa que son weapons, son proyectiles contra la credibilidad. Eso hace, y miren esta imagen con cuidado. Este señor que está disfrutando de su avión privado, esas bolitas negras son caviar seguramente, con su champañita y disfrutándose de ese viaje. Miren a mi señor con sus 5,000 y tantos que envidiosos, seguro fui yo alguno de ellos que dijo, ¡y qué sabroso! Miren bien la cara de ese señor, mírenla ahora, mírenla aquí y mírenla ahora. Ese fue alguien que se lanzó a la política, creyó que era importante y la campaña fue en fake news hacer un cuido de la imagen real al fake. ¿Cuántas veces somos manipulados por el tema tecnología sin saberlo? Porque hay un sistema de inteligencia artificial que lo educaste tú, porque tú dijiste que, pero piensas ahora que eso es lo que es y no es. Cada uno de estos elementos que potencio para el resultado de evaluación y percepciones, todo lo que hace el efecto positivo de nuestros comportamientos, pasa por una situación única. Estamos afectando el entorno, estamos creyendo que es el que es y puede ser más fake de lo que pensamos. Eso nos lleva a tomar decisiones que deberíamos considerar. En esta guerra de las dictaduras, lo real, lo dijo una guatemalteca y me gustó muchísimo, experta, dijo, Internet llega a ti mediante un algoritmo, no eres tú el que va a buscar algo en Internet. Una activista de estos temas sociales que, por cierto, es de Guatemala. ¿Por qué creo que este tema es importante? Porque se está discutiendo en todos los lugares del mundo empresarial. Fue tema en Davos. George Soros fue claramente cuestionado sobre lo que pasaba, sobre el financiamiento. Todo eso se dijo allí y eso tiene implicaciones importantes. No es un tema, queridas amigas y amigos, vinculado solo a la corrupción. No, las prioridades que están generando una crisis en el sistema, que el sistema fracasa, es por una erosión de nuestros valores sociales, de la confianza a la que se refirió Marta hace unos minutos. Esa confianza es necesaria para que estos temas cambien. Fíjense cómo a los CEOs les ha bajado la confianza conectada ya con los funcionarios públicos. Miren cómo el 53% de la población mundial dice: yo no estoy dispuesto a escuchar a nadie que diga cosas con las que yo no estoy de acuerdo.
Miren qué bajo el nivel de tolerancia para las diferencias. Y eso tiene implicaciones dramáticas en que yo creo más en individuos que en instituciones. Yo creo más en reformistas, transformadores, que las personas del status quo. Yo creo más en el leak, en el chisme, que en la información que me dan en la empresa. Esto es no Guatemala, queridas amigas y amigos. Yo estoy hablando de lo que está pasando en el mundo. Pero quisiera aterrizarlo en nuestra lengua más latina, porque la conclusión de esto es que el 52% de la población mundial dice que no está dispuesto a mover sus posiciones en lo social de ninguna manera. Qué permeabilidad y qué flexibilidad tan baja. Entonces, frente a esa realidad, ¿en quién creemos? Para el año 2017, en las investigaciones presentadas en Davos, hace apenas unos meses, en el Foro Económico Mundial, la institución en la que yo más creía era que si alguien decía algo, fuera una gente como yo, y era gente normal. Yo creo en gente normal, hasta el año 2017. Eso cambió, y la polarización sobre la complejidad del fake news hizo en la práctica que ahora gente como yo es creída en una tercera posición, habiendo bajado 6 puntos en estas mediciones que se presentan en el Foro Económico Mundial. ¿En quién creo? En un técnico y en un académico. ¿A quién pongo a hablar de lo que yo hago? ¿A gente normal, gente como yo, o a un técnico o a un académico? Sobre esa base, la complejidad de lo real, los empleados bajaron un punto a nivel global. Pero me dio mucha curiosidad, y por las vinculaciones con el propio Richard Edelman, que esto lo hace, el Trust Barometer de Edelman, las ONGs habían subido un punto, esto es antes de los problemas de Oxfam. Cuando esto se presentó en enero, en febrero de este año, dije, oye, pero ¿y España, que se parece a nosotros en términos, y lo vieron en los números del Latinobarómetro, se parece porque somos latinos? ¿Qué pasó con la confianza? Bueno, que de los 6 puntos que a nivel global bajó la confianza en gente como nosotros, gente normal, es el doble, bajó 13 puntos. No confío en eso que me están diciendo aquí en el mail, el punto no debe ser verdad, pero lo retuiteo. Pero no es verdad, creo que no es verdad, pero lo reenvío. Y ahora una que otra vez le pongo el like. ¿Qué implicación tiene para alguien que está controlando el algoritmo de repetir tu like haciéndole ver a otros que es like de verdad? Esa implicación de conciencia tiene que ver con que los empleados bajaron 13 puntos. A nivel global fue un punto. ¿Por qué? Porque se debe por un interés particular. Le hemos perdido confianza y el CEO ha tenido que tomar roles diferentes. Roles que requieren asumir riesgos. Sobre esos riesgos, en esa realidad, hay todas unas matrices. No tengo desafortunadamente el tiempo para profundizar, pero googleen los informes de matrices de riesgo del Foro Económico Mundial para que vean cómo uno de ellos, el central, los CEOs ahí reunidos dijeron casi 60%, los riesgos cada vez son mayores. Y esos riesgos están sobre el foco de lo que hoy nos convoca, y es los riesgos de inestabilidad social. Estamos aquí porque somos conscientes de que las demandas sociales insatisfechas corren el riesgo de ser satisfechas con propuestas engañosas. Toda demanda es satisfecha, y no hay que ser neoliberal para eso. Toda demanda es satisfecha en el mercado. Si no la satisfaces tú, alguien lo hace por ti. Y nosotros tenemos la oportunidad de gestionar, de propiciar, de fortalecer ese hacer algo en términos de lo social, que es donde está la demanda insatisfecha. Y eso, amigas y amigos, no es filantropía, que es importante, pero no suficiente. Eso es actuación socialmente responsable, que no son programas y proyectos sociales, son procesos de gestión dentro de la empresa en el hacer del día a día. Eso tiene que ver con riesgo reputacional, riesgos que van en lo político, en lo operacional y muchas otras cosas que se pueden describir a detalle,
pero que en principio las investigaciones de Pricewaterhouse que se presentaron en Davos, Suiza, dijeron, ¿y el riesgo más grande cuál es? Populismo. Esta situación, esta complejidad, tiene que ver sí con ir a la farmacia. Bueno, en la farmacia hay uno que otro medicamento, sediestrés. Sin embargo, hay otro. Uno que genera conciencia, otro que nos pone en contexto, otro que permite ver el panorama completo, que genera empatía y que, by the way, fue rediseñado en Guatemala por mi amiga Ilianova, que está por ahí, y que cuando cumplí 60 años me dijo, yo me tomé el atrevimiento, Ítalo, de diseñarte la nuevo packaging de eso que tú llamas. Y yo le decía a Ilianova, ¿a qué te refieres? Bueno, ese medicamento que tú propones. Bueno, ¿y cuál es? Señores, Ubicatex. Ubícate. Farmacéutica local guatemalteca. Ubícate. ¿Por qué hay que ubicarse, queridas amigas y amigos? Porque la complejidad del manejo del riesgo tiene que ver con elementos que ya hay metodología. COSO, por ejemplo. COSO acaba de presentar hace apenas 2 meses su nueva forma de manejar los temas de riesgo. Ahí están frente a ustedes. Tienen que ver, y no entro en detalle, con aquello que va desde el governance como punto 1, formas de organizarnos y su implicación cultural, a la estrategia y objetivos que se definen, al performance que tiene que acompañarte y todos los elementos que COSO lo dice con detalle. Está en Google. No hay nada de lo que estoy contando que no puedan googlear. De ahí lo saqué yo, por cierto. Eso supone, queridas amigos y amigos, en este foco que me extendí más, de los 3, nuevo contexto para operar. Y si no hay un nuevo contexto, ¿cuál es el desafío del contexto? Que es que lo que hacemos hoy tiene nuevos significados para el otro. Es decir, la significación de mi actuación de ayer no tiene por el contexto la interpretación de la actuación de ayer hoy. Sí, estoy hablando de lo mismo que están pensando. Sí, estoy hablando del 2015. Sí, estoy hablando de las empresas que en el 2015 tomaron el riesgo de que no hubiese un narcotraficante en la presidencia. Sí, estoy hablando que si cambias el contexto y no lo recuerdas, hoy juzgas equivocadamente. Juzgamos equivocadamente cuando no ponemos en contexto nuestras decisiones. Contexto es fundamental. El contexto, porque el contexto del 2019 está a la vuelta de la esquina, por cierto. Ese elemento clave de lo que son los nuevos significados es determinante, porque hay una variable que ha sido de forma impresionante el denominador común de los nuevos significados. Y esa palabra se llama propósito. Miren los números, queridas amigas y amigos. ¿Qué supone esto del propósito? Bueno, por un lado, 77% de la población me está diciendo a mí, señores, esta es parte de la relación de por qué yo trabajo aquí. ¿Cómo será que hoy las relaciones dicen, ¿sabes qué? Enough, ya no más. Yo quiero conectarme con el tema de por qué lo hago. Y esa alineación en la responsabilidad social es lo que se dijo hace apenas unas semanas en DIRCE, en España, de las prioridades para las que estamos en el mundo de la actuación socialmente responsable. El propósito es ese santo grial. Y es el propósito el que ha hecho que nada más y nada menos que el señor Flint en BlackRock, el centro de inversiones o el grupo de inversor más importante del mundo, diga, hey, yo quiero ver tu propósito en la empresa para ver si te invierto o no te invierto. Esos señores que están allí están diciendo que es confianza con competencias de tu empresa, con integridad en tu empresa, con propósito, y ahí está. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y la palabra clave, amigas y amigos, ¿por qué lo hago? Lo que queremos es escuchar por qué lo debo hacer. Y esa es la conexión con el propósito. Y eso define nuevos roles. Roles que requieren una reingeniería, pero de pensamiento. Una reingeniería que está conectada con de la ganancia al propósito.
en nuestra narrativa. Del plano cerrado a la experimentación con una visión de emprendedurismo, no de empresa, sino de emprender. Del control al empoderamiento. De la estructura cerrada al network. De lo que creemos privado y que hoy es transparente. ¿Cómo actuar y cuál es nuestro rol frente a esta realidad? En esta reingeniería tiene que ver con una frase que surgió de un consejo de dirección donde todos muy trajeados, hablando de cosas muy importantes, se volteaban a esa personita que es el que trabaja responsabilidad social empresarial, comunicación, y muy preocupados por la situación, se voltean y le dicen a esa personita que está así, pero dándole duro con el timón a cada uno de esos esfuerzos, y le dice, me extraña, Fernández, ¿cómo que no vas a remar más? ¿Estamos o no estamos todos en la misma barca? Sí, pero yo soy el que le está echando, y no se vale. Aquí las juntas directivas tienen que subir su dosis de ubicatex. Y lo digo con respeto porque además no estoy hablando de Guatemala, idéntico lo dije en Madrid. Ya no es el CEO nada más, es las juntas que deben vigilar las actuaciones de la empresa. Ese mensaje es categórico cuando examinamos. Es importante, y con esto concluyo, para ser riguroso en los tiempos que me dieron. Yo soy ingeniero, y de los peores, civil. Escribo en papel cuadriculado y tengo por lo menos 4 marcadores distintos: negro, azul, rojo y verde. El verde lo incorporé después de progreso, pero tengo el verde. Y señores, esto se puede resumir en una ecuación simple. Primero, la reputación es el resultado de cosas que suceden. Y esa ecuación que la hablaba con Fernando Recordar, nuestro amigo Ángel Ayosa, Van Riel había tirado unas, yo estaba escribiendo en aquellos años mozos un libro que se llamó Ingeniería de la Imagen, porque era la única forma de resolver mi problema de identidad, que estudiaba ingeniería, quería ser ingeniero, pero me quería dedicar a esto. Entonces, en mis aventuras por allá con los amigos nuestros, entre Fernando y yo, decía, bueno, a ver, corrigiendo algunas cositas, porque sabes que los académicos nos ponemos rigurosos y malcriados cuando estamos definiendo ideas, ¿no? Entonces, actuaciones. ¿Cuáles son tus actuaciones? Pero las actuaciones tienes que comunicarlas. Entonces, la comunicación multiplica a lo que tú comunicas. Y allí el problema es que se divide entre el contexto. Entonces, todo lo que yo hago y todo lo que yo comunico, que creo que es directamente proporcional a ese esfuerzo, es mi reputación. Oye, si yo actúo correctamente y yo comunico correctamente, la gente va a creer en mí. Ubícate. No. Cree en ti después de que lo divide entre el contexto. Es que ellos son así medio sospechosos. No, es que a mí me contaron que no sé qué. Además, en este contexto que nadie cree en esto. Entonces, toda esa energía que le ponemos nosotros en la actuación y la comunicación se tiene que dividir entre el contexto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Busquemos entender actuación. La actuación no solamente es la actuación ligada a los intereses particulares en la empresa, porque los intereses de la empresa son genuinamente los intereses de la empresa. Pero también esos intereses particulares le sumas en las actuaciones tus intereses institucionales, es decir, los intereses generales. Entonces, cuando hablemos de actuación, separemos lo que sabemos hacer bien en la empresa, pero tenemos que sumar allí en nuestra mente que es que estar aquí hoy sentados dedicando un mediodía a hablar de temas como lo que escuchamos es del interés general.
apoyar a centrarse es del interés general. Apoyar la estupenda presentación de Juan Carlos Teffel es interés general. En consecuencia, la actuación es saber hacer en la empresa, pero también en las instituciones, involucrándonos en las instituciones. Si eso es así, entonces ocupémonos del contexto. Y ahí entramos en una discusión. No, yo no me meto en política. Ya saben que son los que no se meten en política, ¿no? Se los recuerdo. Lo dijeron los griegos y los latinos, no lo dije yo. Idiotas. Porque están dejando que lo público lo maneje otro con intereses distintos a los de ustedes. Entonces no nos quejemos. Tenemos la oportunidad de ser ciudadanos y no de ser idiotas. Y no quiero poner los latinos porque son como más antipaticones en la expresión que usaron. Me quedo con la de idiota, que tiene su romanticismo. El idiota. Pero el romanticismo se acaba cuando la conciencia le gana y te das cuenta del impacto de hacer o dejar de hacer. Allí entra lo social y, por supuesto, el tema político. En consecuencia, queridas amigas y amigos, en estos 15 años, de los cuales tuve que quitar demasiado de lo que me hubiese encantado compartir con ustedes, pero yo tuve el privilegio de estar cuando nació esta organización, hace 15 años. De hecho, José Miguel Torreverte fue uno de los cómplices de que yo viniera aquí, porque nos vimos en FICEN unos meses después, en esas ideas del mundo, con mi amigo Juan Romero de CEMEX, donde Marta, querida amada, está por aquí también. Y después viví durante muchos años acompañar a centrarse en sus éxitos. Por ahí Willy, que fue el que nos enseñaba cómo eran los indicadores y todas esas cosas. Me emociona de veras, muy de veras, poder sentir que alguien valoró que yo podía compartir alguna idea. Y quiero cerrar solo con el último argumento. Amigas y amigos, no es suficiente nuestra actuación multiplicada por la comunicación. Es necesario entender que el contexto podemos cambiarlo nosotros, los ciudadanos, participando activamente y asumiendo riesgos. Chicas y chicos, no hay otra. Hay que asumir riesgos. Pero yo me atreví en las discusiones con Van Riel y con esos buenos amigos bastante más inteligentes que uno allá en España, de que el modelo le faltaba algo, y era que esa actuación, por esa comunicación, tuviera la pasión que le hace falta. Y es pasión, chicas y chicos, la que les pido por hacer de Guatemala el espacio donde queremos vivir. Gracias.